hoy le vamos a presentar unas diapositivas explicándoles sobre las palabras graves, esdrújulas, agudas, sobreesdrújulas y signos de puntuación. Introducción. En el presente trabajo se trata de dar a conocer los tipos de palabras de acuerdo al acento y a la vez explicar cada una de ellas, del cual se retomará como punto esencial lo que es la acentuación, que es importante para poder entender el porqué de algunas excepciones. En cuanto a la articulación y fuerza de voz en algunas sílabas, la ortografía es fundamental en el proceso de aprendizaje y enseñanza para hacer un buen uso de la lengua y llegar a una buena y correcta comunicación. La escritura es el reflejo del pensamiento y además de que las palabras tienen que estar bien escritas, por eso es bueno conocer las reglas ortográficas. Las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen el acento prosódico en la última sílaba, pero no siempre llevan el acento gráfico o tilde. Como por ejemplo, café y camión. Son agudas, pero únicamente la primera palabra lleva tilde. La norma dice que las palabras agudas se acentúan gráficamente cuando acaban en vocal. Por ejemplo, Perú, sofá, café y entre otras más. Como también lleva tilde si terminan en N o en S. Por ejemplo, algún, además, organización, entre otras. A continuación, mi compañero. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Se le marca la tilde a aquellas que no terminan en N y S y vocal. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico, es decir, la tilde. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal, como es en N o S. Tenemos ejemplos de las palabras graves, como hay ejemplos de palabras graves con tilde, como tráiler, cadáver, cáliz, tórax. Y también tenemos ejemplos de palabras graves sin tilde, como son dosis, costillas, milagro, jueves, forro. Y también tenemos vuelta las palabras graves que son por hiatos con vocales abiertas, cerradas, viceversa, que son María, Atúan, Búho, Prohíbo, Cohibe, Raúl, Seúl. A continuación, mi compañera. Concepto y ejemplo de las palabras esdrújulas. Son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Este tipo de palabras siempre llevan la tilde. Por ejemplo, teléfono. Para que exista una palabra esdrújula es necesario que la palabra tenga al menos 3 sílabas. Por ejemplo, página, pájaro. Cuando llevan tilde, las palabras esdrújulas siempre se acentúan, mientras que las reglas de acentuación de las palabras agudas y palabras graves son más complejas en las esdrújulas y el criterio es muy simple. Siempre llevan acento ortográfico, por ejemplo, género y número. Excepción: cuando se trata de palabras esdrújulas que corresponden a adverbios, terminan en mente, se mantiene la acentuación del adjetivo que lo origina y se estima la regla de colocar tilde siempre. Por ejemplo, felizmente, velozmente y cabalmente. A continuación, mi compañero. Palabras sobre esdrújula, concepto. Las palabras sobre esdrújula son aquellas en las que acento se encuentra en la sílaba anterior y la antepenúltima. Es decir, sería la cuarta empezando desde el final. Las palabras sobre esdrújula siempre tendrán como mínimo 4 sílabas. En la mayor de las veces, estas palabras surgen de la descomposición de una raíz cargada de significación propia que podría ser de dos formas. Si la raíz es un adjetivo, lo que agregará en el sufijo es mente, transformándose si es un adjetivo adverbio de modo, por ejemplo, frenéticamente. Si la raíz es un verbo imperativo, se agrega el sufijo formándose de una manera término enclítico, por ejemplo, quédatelo. Ejemplos, verbo imperativo, demuéstramelo, fácilmente, enfríaselo, o adjetivo de adverbio, tímidamente, románticamente, trágicamente, rápidamente y prácticamente. Continúa el siguiente compañero.
Signos de puntuación. Los signos de puntuación son una parte importante para la total comprensión y correcta expresión del texto escrito. Con los diversos signos de puntuación se pretende reproducir la entonación que se utiliza en la lengua oral, es decir, cuando hablamos. El uso adecuado de la puntuación permite evitar la ambigüedad en textos que, sin el uso de los signos de puntuación, podrían tener interpretaciones diferentes. No obstante, los signos de puntuación son en muchos casos de uso flexible y por ende su uso está subordinado al estilo o forma particular de escribir de cada autor o individuo que escribe. Por tal motivo, podría darse el caso en que un mismo texto puede ser correctamente puntuado por dos personas. Por lo tanto, su interpretación y sus matices o intenciones comunicativas podrían resultar diferentes. Entre los signos de puntuación tenemos el punto, que es el que indica el fin de una oración, o después de una abreviatura, separa oraciones, también separa párrafos. Lo que es coma, que separa elementos de una numeración, dos puntos, que señala expresiones textuales, y puntos suspensivos, que es al final de una oración no terminada o en enumeraciones incompletas. Lo que es el concepto del signo de puntuación de la coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de texto. Se utiliza la coma para separar los diversos elementos de una serie. Por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Otro ejemplo tenemos, si no tienes pintura celeste, ve a la casa de pinturas, compra un balde azul y uno blanco y tráelos inmediatamente aquí. A continuación, mi compañero. Compañero, muy buenas noches. Me ha tocado el concepto de la puntuación de los dos puntos. Se dice que la ortografía de la lengua española de los dos puntos son un punto superpuesto a los otros, ¿verdad? Oye, que igual no la has visto nunca o le des otro nombre, porque tú lo has decidido. Yo empiezo por lo básico, de que luego todos o mayúscula, o si se pueden sustituir por otro signo, luego lo discuto contigo. Por ejemplo, los dos puntos, primero, se le añaden expresiones textuales. El segundo, inician una numeración. El tercero, introducen una ejemplificación o una aclaración. El cuarto de los dos puntos es el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía. Y el quinto, al desarrollar y explicar un enunciado. ¿Por qué es importante la función de los dos puntos? Ah, que no sabía que tenía una función propia y por eso lo riegas por todo el texto. ¿O lo olvidas? Venga. Los dos puntos tienen una función delimitadora. Esto significa que pertenece al mismo grupo que el punto, la coma y el punto y coma. Igual que los últimos. Delimita una parte de la oración normalmente. La subordina a la principal. Pero los dos puntos tienen una característica propia, ¿verdad? Valor anunciativo, como lo que acabo de hacer, nos dicen que el enunciado es algo. Sirve para jerarquía dentro del texto, para evitar confusiones sobre una frase prima sobre la otra. No se puede repetir el uso de los puntos en el mismo enunciado y se deben sustituir al signo o reescribir el texto.
cómo y cuándo usamos los dos puntos. Aquí ya empezamos a enredar la cosa, sobre todo cuando lees lo que dice la ortografía y le preguntas si no será mejor pagar a un traductor técnico que te simplifique la norma. No, porque sea difícil. Es que ya sabemos que la RAE le gusta usar palabras que dan nombres y conceptos. Por ejemplo, vacacionar en Brasil es una excelente opción para este verano. Ahí van los 2 puntos. Es económico. Hay muchos lugares que aún desconocemos. Coma. Es cerca y tenemos descuentos. Y si compramos los pasajes con mi tarjeta de crédito. Otro ejemplo, muchas canciones son mejores en vivo que en su versión original. Un misil en mi placar de Soda Stereo es un claro ejemplo. Hasta ahí, compañeros. El punto y coma. El punto y coma es un signo que indica una pausa intermedia entre la coma y el punto. Cuando se utiliza, se debe escribir unido a la palabra que le antecede y se deja un espacio entre él y la palabra o el signo que le sigue. Este también se emplea para señalar una pausa algo mayor que la que representa la coma y menor que la que representa el punto. El punto y coma no es una especie de punto, por tal razón, la palabra que va después de él debe escribirse con minúscula y solo se escribe mayúscula después de este signo. Cuando se trata de separar enunciados independientes, por ejemplo oraciones. Su modo de uso. Se usa antes de los conectores adversativos, concesivos o consecutivos, como pero, más, sin embargo, aunque, por tanto, cuando las oraciones que comienzan tienen cierta longitud. También se usa para separar las oraciones de un periodo, cuando en medio de ellas ya se han utilizado comas y para separar oraciones sintácticamente 5 independientes, minutos. entre las que existe una estrecha relación semántica, ¿Qué? por ejemplo, de No causa y terminaron. afecto o de hecho y consecuencia, así como también en medio de aquellas oraciones en las que según se explica, amplía, justifica y aclara la primera. Unos breves ejemplos es el número de la suerte, el 7, el color, el azul, el día, el lunes, la película, del oeste, el libro, el principito, etc. A continuación, mi compañero. Del siguiente. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son signos de puntuación que se representan por 3 puntos alineados horizontalmente, llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso. Supone una interrupción de la oración en un final impreciso, en la pronunciación representante una pausa y una entonación suspendida. Ejemplos de estos puntos tenemos: me pregunto si también me querrá de la manera en que yo le quiero. Estamos, no sé. Estoy pensando que debería hacer algo para ayudar a las personas que lo necesitan. Concepto del signo de puntuación de exclamación e interrogación. Los signos de exclamación se emplean para expresar asombro, sorpresa y o resaltar un comentario o frase corta. En escritura profesional y cotidiana, los signos de exclamación se utilizan poco o nada. En una oración, los exclamativos no pueden combinarse de ninguna forma con el punto. Esto es un error que muchos cometen por la naturaleza. Los exclamativos ya poseen un punto que se realiza la misma función del punto por sí solo, por lo tanto, no hace falta colocarlo y vendría siendo una redundancia ortográfica. Los signos de apertura se deben ajustar o colocar donde empieza la exclamación, aunque no coincida con el inicio del enunciado.
Ejemplo de signo de puntuación, de exclamación y de interrogación. ¿Qué costó este cacao? Mira ese traje que quiero para mi cumpleaños. Auxilio, se está inundando la casa. Qué guapa te ves. A continuación, mi compañero. Concepto. El signo de apóstrofo. El apóstrofe es una figura retórica que tiene la función de interrumpir súbitamente el hilo de un texto narrativo o discurso. Esto se hace para referirse a alguien en segunda persona de manera dramática. Dicha persona puede ser un personaje de fantasía, un ser inanimado, una idea abstracta, seres ausentes, muertos o vivos, personas presentes y se buscan la interacción de igual a igual. Este recurso literario es uso de frecuencia en poesía, aunque tiene uso más extensivo en poesía de carácter religioso, como puede ser oraciones, rezo, plegarias e invocaciones. Se puede identificar su uso también, por ejemplo, oh hija mía, hija de mis entrañas, tú que has salido del fondo de mis más hermosas ganas, oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada de amado, transformada, antes de que lo que fue en tu edad, mi siguiente compañera. El signo de puntuación, el paréntesis, se utiliza para insertar información y servirá para complementar el texto. Si esta información que está encerrada en paréntesis se llegara a eliminar, no afectará en nada el contenido del texto. El modo de uso. La información que va entre paréntesis debe estar espaciada del texto original, del principio y del final, exceptuando los signos de puntuación como el punto, la coma, esos deben ir al lado del final del paréntesis. Un ejemplo podría ser María Luisa Madoy, 20 de enero de 1999, se convirtió en una escultora. Si elimináramos Madoy, 20 de enero de 1999. Signo de puntuación, la raya. La raya, también conocida como un guión largo, es un signo de puntuación delimitador que se emplea para enmarcar determinados incisos en un discurso. La raya puede usarse como un signo doble, apertura y cierre, con carácter delimitador, encerrar incisos dentro de un discurso. También se puede utilizar como signo simple para introducir los elementos de una lista o la intervención de un diálogo. Ejemplos. Ejemplo de raya con doble. Los jugadores, raya, dijo el entrenador, raya, están animados. Ejemplo ejemplo para encerrar incisos. La casa grande y espaciosa, como ninguna otra en la que hubiera vivido, raya, lo hizo pensar en el amor de su madre. Ejemplo para introducir comentarios o intervenciones. ¿Qué despertó ese ruido? Dijo Aníbal en medio de la oscuridad. No he pegado un ojo, contestó Rita. Y ejemplos de una obra teatral, un diálogo. Carla, ¿ya cenaste? Andrés, sí fui con los chicos después del trabajo. Josefina, podrías haberme avisado. A continuación, la siguiente compañera. Concepto de signo de puntuación del guión. El guión sirve en ciertos casos como una especie de guía a seguir. Se podría decir que es un manual de uso, que debe ser conciso y al mismo tiempo práctico, detallando a grosso modo cuáles serán los procesos más óptimos para seguir y así complementar la tarea que la persona se encuentre realizando. Ejemplo del signo de puntuación del guión.
Ejemplo del guión. Si no sabes cómo utilizar el software, puedes buscar el guión que se preparó el encargado del sistema. Aquí tienes el guión, úsalo cuando no sepas qué tienes que hacer. No entiendo el guión que me ha dejado el gerente antes de salir de vacaciones. Guión de aclaración. El hermano de Gabriel, el menor, no el que tú conoces, me invitó a salir esta mañana. Guión del diálogo. Hola, joven. Buenos días. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito un libro. Guión de palabra compuesta. El trayecto del presidente fue interrumpido por una manifestación pro aborto que lo hizo pasar un mal momento. Concepto de signo de puntuación de las comillas. Las comillas se escriben pegadas a la primera y la última palabra del periodo que Compañera, señalan... recién ingreso y ese me toca a mí. Es que no decía rápido. Recién ponen ingresen, son las 9. Hace rato ya se envió el link. Dijeron a las 9. Ahí dice Continúe, compañera, continúe. A ver, signo de puntuación de las comillas. Son signos ortográficos que se resaltan en palabras en algunas oraciones. Hay 3 tipos de comillas: las comillas regulares, las comillas inglesas y las comillas simples. Las comillas se escriben pegadas a la primera y a la última palabra del periodo que se señala. Son separadas por un cierto espacio en signos que se interceden y siguen entre sí. Ejemplos. Cuando el novio dijo, sí, acepto, todos los invitados se conmovieron. El álbum blanco es seguramente el disco más importante de la historia de Beatles. Compañeras, siguiente. Conclusión. La sílaba de una palabra se pronuncia con más intensidad, es la sílaba acentuada. Es importante mencionar que el acento puede estar escrito o no, dependiendo de las reglas de acentuación. Cuando el acento está escrito, se lo marca mediante una pequeña raya oblicua sobre la vocal. A esto se lo denomina tilde. Cuando el acento no está escrito, se lo denomina acento prosódico. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Muchas gracias.